Lily Morris busca la verdad sobre la misteriosa muerte de su hermano, Andrew, un científico involucrado en el oscuro proyecto Fénix. Lo que descubre va más allá de un simple experimento, es una tecnología capaz de controlar la vida y la muerte. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El cielo estaba cubierto por un espeso manto de nubes, como si el mismo universo estuviera de luto ese día. Una ligera neblina se elevaba desde el suelo húmedo, envolviendo el cementerio en una aura casi sobrenatural. La fresca brisa de la mañana agitaba las hojas de los árboles, creando un sonido suave pero melancólico que parecía acompañar el lento ritmo de los pasos de Lily. Cada uno de sus movimientos era pesado, arrastrado por el profundo dolor que anidaba en su pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Andrew, su hermano mayor, estaba a punto de ser enterrado, y el mundo a su alrededor parecía haber perdido sus colores. El grupo de personas alrededor de la tumba murmuraba en tonos bajos, sus voces apagadas por la gravedad del momento. Familiares y amigos se reunían, todos vestidos de negro, como si la oscuridad de sus ropas pudiera expresar la tristeza que todos sentían. Pero para Lily, los sonidos a su alrededor estaban distantes, como si una barrera invisible la separara del resto del mundo. Su enfoque estaba solo en el ataúd frente a ella, donde el cuerpo de Andrew descansaba para siempre. Era difícil aceptar que él se había ido, y la realidad de su pérdida parecía una herida abierta que no cicatrizaría. Caminaba despacio, con los pies casi vacilantes bajo el peso de la tristeza. En sus manos sostenía una rosa blanca, la flor favorita de Andrew, que ahora parecía ser el único vínculo físico entre ellos. Cada paso que daba hacia el ataúd la acercaba más al inevitable momento de despedida, y su corazón se apretaba con cada centímetro que avanzaba. Cuando finalmente llegó al lado de la tumba, la visión del ataúd, a punto de ser descendido a la tierra, parecía demasiado para soportar. Por un breve momento, Lily cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo aquello fuera solo una pesadilla y que de alguna manera su hermano aún estuviera allí a su lado. Pero el silencio era demasiado pesado. La tristeza era palpable en el aire, como una presencia física que oprimía el pecho de Lily. Se inclinó para colocar la rosa sobre el ataúd, con las manos temblorosas mientras lo hacía. La flor cayó delicadamente sobre la madera oscura, un doloroso contraste entre la pureza de la rosa y la cruel realidad de la muerte. La imagen de Andrew pasó por su mente, vivo, sonriendo como solía hacer, y el choque de la pérdida pareció aún más agudo. Fue entonces cuando algo, en medio del dolor, llamó su atención. A lo lejos, más allá del grupo reunido alrededor de la tumba, una figura solitaria se destacaba. Apoyado en uno de los grandes árboles que bordeaban el cementerio, un hombre observaba el funeral desde una distancia considerable, como si no quisiera o no pudiera acercarse. Estaba vestido de manera discreta, casi imperceptible, pero lo que realmente atrajo la mirada de Lily fueron sus ojos. Lily trató de apartar la mirada, pero se sintió extrañamente obligada a seguir mirándolo. Había algo en ese hombre, algo en la forma en que la miraba, que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Sus ojos eran profundos, casi insondables, y tenían una gravedad que no podía comprender. No parecía compartir la tristeza de los demás presentes. De hecho, su presencia era enigmática, casi fuera de lugar. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí, lejos de todos, pero observando cada detalle de la ceremonia? Cuando sus miradas finalmente se encontraron, Lily sintió que una sensación de inquietud crecía dentro de ella. Fue solo un breve momento, pero pareció haber durado para siempre. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. Sintió como si este hombre supiera algo que ella no sabía. Como si, de alguna manera, estuviera conectado con la muerte de Andrew de una manera que aún no estaba clara. El corazón de Lily se aceleró y su mente comenzó a formular preguntas que ni siquiera sabía que tenía hasta ese momento. Antes de que pudiera pensar en nada, el hombre miró hacia otro lado y se alejó lentamente, desapareciendo entre los árboles del cementerio. El vacío que dejó fue instantáneo, pero la incomodidad que sembró en Lily permaneció. ¿Quién era ese desconocido? ¿Y por qué parecía tan interesado en ella? Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberse dado cuenta de su presencia. Él era solo una sombra en ese escenario de dolor, pero una sombra que de alguna manera ahora llenaba la mente de Lily con dudas y sospechas. Algo andaba mal, y ese funeral, que ya era doloroso, comenzó a convertirse en el comienzo de un misterio que nunca había imaginado que enfrentaría. Lily no pudo sacar la imagen de aquel hombre de su cabeza.
Incluso después de que el funeral había terminado y la gente comenzaba a dispersarse, su mirada seguía fija en el punto donde él había estado. Algo en ese breve encuentro había removido algo en ella de manera inesperada. Sin embargo, se obligó a desviar la atención y saludar a algunos familiares y amigos que aún permanecían allí. Los apretones de manos y los abrazos de condolencia eran automáticos, pero su mente estaba lejos, perdida en las preguntas que surgían como una tormenta. Días después, cuando el dolor por la pérdida de Andrew aún latía en su corazón, el timbre de su casa sonó inesperadamente. Era una mañana fría y silenciosa, y el sonido repentino casi la hizo saltar. Lily vaciló por un instante, su cuerpo todavía un poco entumecido por la melancolía que la había acompañado desde el funeral. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, sin imaginar lo que le esperaba al otro lado. Al abrir, se encontró con un hombre y una mujer, ambos vestidos formalmente y cargando voluminosas carpetas en sus manos. Sus rostros eran serios, profesionales, pero había algo perturbador en sus expresiones. El hombre, de cabello gris y gafas finas, fue el primero en hablar. «Buenos días, señorita», comenzó con una voz calmada, pero cargada de gravedad. «Somos del equipo de investigación del proyecto en el que estaba involucrado su hermano. ¿Podemos pasar?». La mención de Andrew en ese contexto hizo que el corazón de Lily diera un vuelco. ¿Proyecto?, frunció el ceño, tratando de entender de qué estaban hablando. Sin decir una palabra, simplemente abrió más la puerta y los invitó a entrar. El aire en la sala pareció enfriarse aún más con la presencia de los dos desconocidos. Se sentaron a la mesa, y la mujer, que aún no había dicho nada, abrió la carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre la superficie. Su hermano Andrew era voluntario en una investigación científica de gran importancia, explicó el hombre, deslizándole algunos papeles a Lily. Antes de su muerte, había accedido a participar en un experimento que involucra el monitoreo post-mortem de ciertas condiciones biológicas. Lily tomó uno de los documentos con las manos temblorosas, intentando procesar las palabras que acababa de escuchar. Lo que estaban diciendo parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero los rostros serios frente a ella y los documentos oficiales en sus manos decían lo contrario. Había fotos del ataúd de Andrew, y en una de ellas notó algo perturbador: una pequeña cámara estaba discretamente acoplada al costado interno del ataúd. Su estómago se revolvió. ¿Me están diciendo que el cuerpo de mi hermano está siendo monitoreado? La voz de Lily sonó más alta de lo que pretendía, una mezcla de choque e indignación. La mujer, de facciones más suaves, finalmente habló, tratando de suavizar la situación. Entendemos que esto es mucho para asimilar, señorita. Pero Andrew se ofreció voluntariamente para este experimento. Sabía exactamente en qué se estaba involucrando. Sabía que esto podría beneficiar a la ciencia de maneras inimaginables. El cuerpo de Lily se tensó. Ese no era el Andrew que ella conocía. Su hermano, siempre tan reservado, jamás mencionó nada sobre participar en algo tan macabro. ¿Cómo pudo haber ocultado esto de ella? ¿Por qué lo haría? Las preguntas estallaban en su mente como disparos. Aún así, había algo más profundo en juego. Podía sentirlo. Esto no era solo un estudio científico. Había una oscuridad en esa situación que aún no podía descifrar. Los científicos, al notar la incomodidad de Lily, no insistieron. Dejaron una tarjeta de contacto sobre la mesa y comenzaron a recoger los documentos. «Sabemos que esto es difícil de aceptar», dijo el hombre al levantarse. «Pero si tiene más preguntas o si desea continuar con el proyecto que su hermano inició, estaremos a su disposición». Con eso, se despidieron, dejando a Lily sola en la sala, rodeada por un pesado silencio. Permaneció allí de pie, con los ojos fijos en la tarjeta de visita. La ira, el choque, la tristeza, todo se mezclaba dentro de ella. Lo último que esperaba era descubrir que Andrew, el hombre que creía conocer tan bien, guardaba secretos tan profundos. Lily se quedó paralizada durante varios minutos, mirando fijamente la tarjeta sobre la mesa. Un torbellino de pensamientos y emociones la envolvía, pero en medio de toda esa confusión, algo estaba claro: necesitaba respuestas. No podía simplemente aceptar que su hermano había participado en algo tan perturbador sin entender los motivos. ¿Por qué nunca le contó nada? Y, aún más inquietante, ¿por qué aquel hombre en el funeral parecía saber algo que ella desconocía? Decidida a no dejarse consumir por la incertidumbre, Lily subió las escaleras hasta el ático, donde Andrew solía guardar algunas de sus cosas más personales. Al entrar en el pequeño espacio,
sintió el olor familiar a polvo y madera envejecida. Las cajas estaban apiladas de forma desordenada, y la luz que entraba por la pequeña ventana creaba sombras alargadas en las paredes. Lily empezó a abrir una caja tras otra, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera arrojar luz sobre el secreto que su hermano escondía. En una de las cajas, marcada con el nombre de Andrew, Lily encontró un antiguo diario. El cuero desgastado y las páginas amarillentas indicaban que lo había mantenido durante años, pero lo primero que notó fue que las últimas páginas estaban más gastadas, como si hubieran sido leídas y releídas innumerables veces. Con manos temblorosas, Lily comenzó a hojear el diario, sus ojos ansiosos por encontrar cualquier pista que explicara la participación de Andrew en ese proyecto. Las primeras entradas parecían normales, relatando el día a día de Andrew, sus pensamientos sobre la vida y breves menciones a su carrera. Pero, a medida que avanzaba, las anotaciones comenzaron a cambiar de tono. Andrew mencionaba un gran proyecto y cambios inminentes, con un tono enigmático que la incomodaba. Nada estaba claro, pero la manera en que se refería al proyecto indicaba que no era solo un experimento científico común. La tensión en sus palabras era casi palpable. Entre las páginas del diario, Lily encontró algo que la hizo detenerse. Una pequeña fotografía estaba escondida entre dos hojas. Era una imagen antigua de Andrew, pero no estaba solo. A su lado, con una mirada seria y enigmática, estaba el mismo hombre que Lily había visto en el funeral. Su corazón se aceleró. Eso no podía ser una coincidencia. Ahora estaba segura de que aquel hombre no era un extraño cualquiera, estaba, de alguna forma, profundamente involucrado con Andrew. Sosteniendo la foto, con una mezcla de miedo y curiosidad, Lily continuó revisando el diario, buscando más información. Fue entonces cuando encontró una carta sellada y dirigida a ella, escondida entre las últimas páginas. El sobre era grueso, como si guardara no solo un simple mensaje, sino algo de gran importancia. Con los dedos temblorosos, Lily rompió el sello y sacó el contenido. Había una sola hoja de papel, con la caligrafía de Andrew, y una llave. La carta era corta, pero cargada de misterio. Lily, sé que cuando encuentres esto estaré lejos. Hay tantas cosas que nunca pude decir, tantas verdades que no tuve el valor de revelar. Lo que está por venir es más grande que cualquiera de nosotros, y espero que algún día comprendas las decisiones que tomé. Esta llave abre más que una caja fuerte, abre el camino a las respuestas que buscas. Confía en mí, aunque sea difícil. Y, sobre todo, mantente alerta. No todos son lo que parecen. Lily releyó esas palabras varias veces, tratando de entender lo que Andrew estaba tratando de decir. ¿A qué se refería con lo que está por venir? ¿Y por qué mencionaba que no todos eran lo que parecían ser? Todo eso solo alimentaba aún más sus dudas. Sosteniendo la llave con fuerza, Lily bajó las escaleras del ático, su corazón acelerado y su mente en ebullición. Sabía que esa llave representaba algo mucho mayor que un simple objeto. Era la clave de un misterio que su hermano, por algún motivo, había considerado necesario ocultar hasta el final. Y de alguna forma, esto estaba directamente relacionado con aquel hombre en el funeral. Decidida a desentrañar lo que Andrew estaba intentando decir, Lily guardó la carta y la llave en su bolso, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en un viaje del que no habría retorno. Con la carta y la llave guardadas en su bolso, Lily sentía como si estuviera cargando un peso mucho mayor del que podía comprender en ese momento. Bajó las escaleras con pasos rápidos y firmes, intentando ignorar el nudo que se formaba en su estómago. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrar lo que esa llave abría, y pronto. Había una urgencia en las palabras de Andrew que no podía ignorar, como si el tiempo estuviera en su contra. Siguiendo las instrucciones de la carta, Lily fue al único banco del cual Andrew había recibido correspondencia en los últimos años, con la esperanza de que ese fuera el lugar de la caja fuerte mencionada por Andrew. El lugar era discreto, una sucursal de fachada simple, casi imperceptible en medio del movimiento de la ciudad. Al entrar, el ambiente frío e impersonal la envolvió. Las luces blancas y el silencio opresivo creaban una atmósfera tensa. Caminó hasta el mostrador, sintiendo el peso del momento en sus hombros. Mostró la llave al empleado, quien la observó un segundo más de lo normal, con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. ¿Esta es la caja fuerte del señor Andrew Morris?, preguntó el hombre con voz baja, como si estuviera a punto de revelar algo confidencial. Lily asintió, apenas controlando la ansiedad que dominaba su cuerpo. El empleado hizo un gesto para que lo siguiera por un largo pasillo, iluminado artificialmente, hasta una sala privada.
En el centro, había una gran caja fuerte. Su corazón latía con fuerza mientras el hombre se alejaba discretamente, dejándola sola. Lily respiró hondo, intentando calmar sus nervios, e insertó la llave en la cerradura. Con un suave clic, la caja fuerte se abrió, revelando una pequeña carpeta. Dentro de ella, había una colección de documentos, todos meticulosamente organizados. En la parte superior, un sobre marrón con el título Proyecto Fénix, impreso en letras grandes. Lily sintió un escalofrío al leer el nombre. Eso era lo que Andrew había mencionado de forma enigmática en su diario, el proyecto que había cambiado su vida de manera tan profunda. Sacó los papeles del sobre, y a medida que los revisaba, su incomodidad aumentaba. Los documentos hablaban de un experimento científico altamente confidencial, algo que parecía ir más allá de los límites de la ética común. Lily apenas podía creer lo que estaba leyendo. El proyecto Fénix estaba vinculado a avances peligrosos y controvertidos en el área de la biotecnología, involucrando la manipulación de datos biológicos post-mortem, algo mucho más oscuro y complejo de lo que los científicos le habían revelado. Pero lo que más le impactó fue un nombre que aparecía repetidamente en varias partes de los documentos: Michael Evans. Era el hombre del funeral. No era solo un observador, estaba involucrado en el proyecto desde el principio, trabajando codo a codo con Andrew. Lily sintió un frío recorrer su espalda. De repente, todo empezó a tener sentido: la mirada que Michael le lanzó en el funeral, la manera en que parecía conocerla sin haberse presentado. Él sabía mucho más de lo que había dejado entrever. Pero la pregunta más urgente era, ¿por qué Andrew confiaba tanto en este hombre? ¿Y qué sabía exactamente Michael sobre la muerte de su hermano? Entre los papeles, Lily encontró otro detalle inquietante. Un documento describía las próximas etapas del proyecto, mencionando algo que parecía estar directamente relacionado con la propia muerte de Andrew. No estaba claro, pero había indicios de que su muerte no había sido un simple accidente. Las anotaciones hacían referencia a eventos planificados y resultados inesperados. El horror comenzó a apoderarse de Lily. Andrew sabía que había algo más detrás de su propia muerte, y de algún modo estaba tratando de advertirle. Con manos temblorosas, Lily guardó los papeles más importantes en su bolso, decidida a confrontar a Michael. Él era la única persona viva que podía aclarar lo que estaba sucediendo, y ahora, con esta nueva información, Lily sabía que no podía confiar ciegamente en él. Pero necesitaba encontrarlo, necesitaba escuchar de su boca lo que realmente estaba pasando. Al salir del banco, su corazón aún latía con fuerza. Tomó su teléfono y buscó el nombre de Michael Evans en las notas de Andrew. Ahí estaba, con un número de teléfono que Andrew había anotado a mano. Sin pensarlo dos veces, marcó el número, su corazón acelerándose con cada tono de llamada. Al otro lado de la línea, una voz grave y familiar contestó. ¿Lily? Michael parecía calmado, pero había una tensión evidente en su voz. Sabía que este momento llegaría. Necesitamos hablar, dijo ella sin rodeos. Ahora. Hubo una breve pausa antes de que Michael respondiera: nos encontramos en el café de la esquina. Dame 30 minutos. Lily colgó el teléfono y respiró hondo. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre Andrew. Y quizás descubrir que el hombre que observaba desde lejos guardaba secretos mucho más profundos de lo que jamás habría imaginado. Lily sentía el nerviosismo crecer a medida que se acercaba al café donde había acordado reunirse con Michael. El lugar era pequeño y discreto, con ventanas empañadas por el frío del exterior. Las personas que pasaban apresuradas por la calle parecían ajenas a la tormenta de emociones que rugía dentro de ella. Al empujar la puerta de vidrio y escuchar el suave tintineo de la campanilla, respiró hondo una vez más, tratando de calmar sus nervios. Michael ya estaba allí, sentado en una mesa en el fondo. Sus ojos profundos y oscuros la observaron desde el momento en que entró. No dijo nada mientras Lily se acercaba y se sentaba frente a él. El silencio que flotaba entre ellos era denso, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Tenía una expresión seria, pero no parecía sorprendido de verla. De hecho, parecía estar esperándolo. Sabía que eventualmente me buscarías, dijo Michael rompiendo el silencio, su voz baja pero firme. Después de todo, Andrew siempre confió mucho en ti. Lily lo miró fijamente, sintiendo que la rabia y la confusión burbujeaban dentro de ella. ¿Por qué estabas en el funeral?, preguntó directamente, sin rodeos. ¿Y por qué el nombre de mi hermano está vinculado a algo tan perturbador?
Sabías que esto iba a sucederle, ¿verdad? Michael suspiró, frotándose las sienes por un momento antes de responder. Sí, lo sabía. Pero hay muchas cosas que aún no entiendes, Lily. Andrew no era solo un participante en este proyecto. Estaba profundamente involucrado, más de lo que te imaginas. Y eso le costó la vida. Sus palabras golpearon a Lily como un puñetazo. Se aferró al borde de la mesa con fuerza, sintiendo como el suelo parecía abrirse bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciéndome que mi hermano sabía que iba a morir? ¿Que se sacrificó? Michael desvió la mirada por un segundo, claramente sopesando las palabras que usaría. Andrew era brillante, más de lo que cualquiera de nosotros podía haber previsto. Cuando nos involucramos en el proyecto Fénix, vio potencial donde otros solo veían riesgos. Pero lo que no esperaba era que el proyecto tomara un giro tan oscuro. Cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego, ya era demasiado tarde para salir. El corazón de Lily latía acelerado. ¿Y qué exactamente estaba en juego? Michael la miró a los ojos, su semblante volviéndose aún más sombrío. Estamos hablando de algo que puede cambiar el curso de la humanidad. El proyecto Fénix no era solo para entender lo que sucede con el cuerpo después de la muerte. Estaban intentando revertir la muerte, desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Y Andrew, él se convirtió en la clave para lograrlo. Pero el precio fue más alto de lo que jamás pudo haber imaginado. La mente de Lily corría a 1000 por hora, intentando asimilar todo. ¿Revertir la muerte? Eso es una locura. ¿Y por qué Andrew? ¿Qué tenía él de especial? Michael guardó silencio por un momento, como si ponderara cuánto revelar. Andrew tenía una condición rara, algo que no aparecía en los exámenes médicos comunes. Un tipo de mutación genética que lo hacía esencial para el éxito del proyecto. Lo descubrió por accidente durante un examen de rutina. Y fue entonces cuando el interés por él aumentó. Lo convencieron de que podría ser la clave para un avance sin precedentes. Pero lo que no le dijeron fue lo peligroso que era. Cuando intentó salir, ya estaba demasiado involucrado. Lily apenas podía creer lo que estaba escuchando. El nudo en su estómago se apretaba cada vez más. ¿Sabías todo esto todo el tiempo, y no hiciste nada? Su voz salió cortante, llena de una rabia que apenas podía controlar. ¿Viste cómo mi hermano se sacrificaba por este experimento? No fue tan simple, respondió Michael, su tono volviéndose más defensivo. Lo intenté. Le advertí a Andrew. Le dije que parara, pero él era terco. Creía que si podía controlar los riesgos, el proyecto salvaría vidas en el futuro. Pensaba que estaba haciendo algo grandioso. Y cuando se dio cuenta del error, ya estaba acorralado. El silencio entre ellos era sofocante. Lily sentía un torbellino de emociones, dolor, rabia, tristeza. Y ahora, finalmente preguntó, su voz más baja, casi un susurro. ¿Qué hago con todo esto? ¿Con esta información? ¿Con esta llave? Michael la observó por un largo momento antes de responder, inclinándose ligeramente hacia adelante. Andrew te dejó algo. Algo que aún no comprendes completamente. La llave que encontraste abre más que una caja fuerte. Abre la puerta a los secretos más oscuros del proyecto Fénix. Lo que hagas con eso, depende de ti. Lily lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Y ahora estaba en sus manos decidir hasta dónde llegaría en busca de la verdad. Lily sentía el peso de cada palabra de Michael en su pecho. La verdad sobre Andrew, el proyecto Fénix, la llave, todo parecía más grande y más complejo de lo que jamás podría haber imaginado. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que aún había más por descubrir, como si solo estuviera arañando la superficie de un secreto mucho más profundo. Miró a Michael, sintiendo que él aún no le había contado todo. ¿Y exactamente qué abre esta llave?, preguntó, sosteniendo la pequeña pieza de metal con más fuerza. ¿Qué tipo de secretos tan oscuros podría haberme dejado mi hermano? Michael vaciló por un momento, con la mirada fija en el suelo. La llave que Andrew dejó no es solo simbólica. Él te confió el acceso a un laboratorio. Un lugar donde él y yo pasábamos horas investigando, buscando respuestas que él creía que cambiarían el futuro. Ese laboratorio contiene las pruebas,
las grabaciones y las conclusiones de todo lo que sucedió. Andrew sabía que si algo le pasaba, tú serías la única persona en quien podría confiar para revelar, o tal vez esconder, esa información. Lily permaneció en silencio, asimilando lo que él decía. La idea de un lugar físico donde se escondían todas las respuestas que buscaba era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. ¿Y dónde está ese laboratorio? Su voz salió más débil de lo que pretendía, pero la determinación en sus palabras era clara. Michael levantó los ojos para mirarla, su expresión cargada de gravedad. Está fuera de la ciudad, en una propiedad rural que pertenecía a uno de los inversores del proyecto. Andrew pasó los últimos meses de su vida allí, documentando todo lo que descubrimos. Puedo llevarte, pero tienes que estar consciente de algo: una vez que entres en ese lugar, no hay vuelta atrás. Lo que descubras puede que no sea fácil de aceptar. Lily sintió una oleada de ansiedad, pero la necesidad de entender lo que le había sucedido a su hermano era más fuerte. Necesito saber la verdad, Michael. No importa lo que sea. No puedo seguir viviendo sin esas respuestas. Él asintió, poniéndose de pie. Entonces vamos ahora. Cuanto antes lleguemos, mejor. El camino hasta la propiedad era largo y tortuoso. Las carreteras serpenteaban hacia un lugar remoto, donde los árboles se volvían cada vez más densos y las casas más escasas. El silencio en el coche era pesado. Lily miraba el paisaje por la ventana, pero sus pensamientos estaban completamente centrados en lo que estaba por venir. Michael, al volante, parecía concentrado, con los ojos fijos en la carretera, como si lo que venía a continuación también lo inquietara. Cuando finalmente llegaron, Lily vio una gran casa de campo, rodeada por bosques por todos lados. Parecía abandonada, con las ventanas sucias y el jardín invadido por la maleza. El lugar emanaba una sensación de aislamiento, como si estuviera perdido en el tiempo. Michael detuvo el coche y apagó el motor. Por un momento, se quedaron sentados en silencio, mirando la casa. «Es aquí», dijo él finalmente. Andrew guardaba todo lo relacionado con el proyecto Fénix en este laboratorio. Confiaba en que si algo salía mal, serías tú quien continuara con su búsqueda, o al menos quien decidiera qué hacer con lo que dejó atrás. Lily respiró hondo y salió del coche, el sonido de sus botas aplastando la grava resonaba en el aire quieto. Siguió a Michael hasta la puerta principal, que estaba parcialmente atascada por el tiempo. Con algo de esfuerzo, la abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento. El olor a madera vieja y abandono la envolvió de inmediato. Caminaron por el pasillo hasta una puerta escondida al final. Michael sacó un manojo de llaves de su abrigo y abrió la puerta, revelando una escalera que descendía al sótano. El aire abajo era más frío, como si el tiempo se hubiera congelado dentro de ese lugar. Al llegar al fondo de la escalera, Michael encendió las luces y lo que Lily vio la dejó sin palabras. El laboratorio era mucho más grande de lo que imaginaba, con estanterías llenas de cuadernos, discos duros y equipos científicos esparcidos por todas partes. En el centro de la sala había una mesa de acero inoxidable, cubierta con papeles y un portátil. Pero lo que más llamó su atención fue una gran pantalla de ordenador conectada a varias cámaras de seguridad, todas mostrando ángulos diferentes del ataúd de Andrew. «Dios mío», murmuró Lily, acercándose a las pantallas. ¿Lo estaban vigilando todo el tiempo? Michael asintió lentamente, con la mirada también fija en las imágenes. Andrew quería documentarlo todo. Quería entender lo que pasaba con el cuerpo en tiempo real, lo que era más importante, quería encontrar una forma de desafiar el ciclo de la vida y la muerte. Creía que la respuesta estaba en el mismo proceso de descomposición. Lily sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y lo logró? ¿Logró acercarse a revertir la muerte? Michael no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa y tomó un grueso cuaderno, el diario de investigación de Andrew. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Pero sabía que cuanto más avanzaba, más peligroso se volvía. El proyecto comenzó a atraer la atención de personas que no compartían los mismos principios que él. Personas dispuestas a sacrificar a cualquiera por este conocimiento. Lily tomó el cuaderno de las manos de Michael y hojeó las páginas, cada entrada revelando un poco más del inquietante viaje de su hermano. La última anotación la hizo detenerse. El riesgo es demasiado grande. Están viniendo por mí. Si algo pasa, Lily sabrá qué hacer. Las manos de Lily temblaban mientras leía esas palabras. Andrew sabía que su vida estaba en peligro.
Sabía que lo estaban cazando aquellos que querían sus secretos. Y ahora ella estaba en medio de todo. Antes de que pudiera procesarlo todo, un sonido apagado vino del piso de arriba. Michael se quedó congelado, sus ojos encontrándose con los de Lily en una fracción de segundo. «Alguien está aquí», susurró, tirando de ella hacia un rincón del laboratorio. Lily sintió su corazón acelerarse al escuchar el ruido proveniente del piso superior. El leve crujido de la madera al ser pisada resonaba en la oscuridad opresiva del sótano. Michael rápidamente la empujó detrás de una estantería llena de equipos y papeles, sus ojos fijos en las escaleras que conducían a la entrada del laboratorio. La tensión en el aire era palpable, y Lily contuvo la respiración, tratando de calmar la ola de pánico que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. «Quédate en silencio», susurró Michael, inclinándose hacia ella, su voz un hilo tenso de urgencia. La escalera crujió de nuevo, esta vez con más peso, y luego el sonido distintivo de pasos descendiendo lentamente se extendió por el laboratorio. Lily espiaba a través de las estanterías, viendo sombras moverse en la pared a medida que la persona se acercaba. Su corazón latía tan fuerte que sentía que el sonido llenaba sus oídos, casi apagando todos los demás ruidos a su alrededor. Finalmente, una figura emergió en la parte inferior de la escalera. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, su rostro parcialmente oculto bajo una gorra de ala baja. Se movía con la precisión de alguien acostumbrado a evitar ser notado, con pasos cuidadosos y los ojos recorriendo el espacio alrededor. En una de sus manos, Lily vio algo que la dejó helada, una pistola. Tragó saliva, mirando a Michael con los ojos muy abiertos, pero él se mantuvo calmado, gesticulando para que permaneciera agachada. El hombre empezó a caminar por el laboratorio, inspeccionando los equipos y las pilas de documentos, como si estuviera buscando algo específico. Lily sentía la adrenalina correr por su cuerpo, cada músculo tenso, lista para cualquier cosa. «Andrew dejó demasiadas pistas», susurró Michael casi inaudiblemente junto a ella. «Ahora vienen por ti». La afirmación hizo que la mente de Lily girara. Ya no era solo una amenaza abstracta. Ahora, ella era el objetivo. Lo que Andrew había descubierto, los secretos que había guardado tan cuidadosamente, eran demasiado peligrosos para caer en manos equivocadas. Pero al mismo tiempo, ella sabía que el legado de su hermano no podía ser destruido o borrado. Andrew lo había arriesgado todo para descubrir algo grande, algo que podría cambiar la historia. El hombre siguió caminando, acercándose a la mesa donde las pantallas mostraban las imágenes del ataúd de Andrew. Observó las cámaras por un momento, con la mirada fija en los monitores, antes de inclinarse para toquetear algo en la mesa. Lily aprovechó la oportunidad para moverse ligeramente, buscando una manera de salir de ese lugar sin ser vista. Michael se inclinó hacia ella, su respiración controlada, y susurró: «Esperemos hasta que él vaya al fondo de la sala». Entonces subimos por las escaleras. Lily asintió, intentando mantener la calma. Sus ojos no se apartaban del hombre mientras seguía revolviendo los papeles sobre la mesa, aparentemente distraído por algo que había encontrado. Cuando dio unos pasos hacia el fondo del laboratorio, Michael hizo una señal rápida. Era el momento. Se movieron con el máximo cuidado, sus pies tocando el suelo en absoluto silencio. Las escaleras estaban justo delante, pero parecía una eternidad alcanzar el primer escalón. Cuando finalmente llegaron, Michael agarró la barandilla y comenzó a subir lentamente, con Lily justo detrás. Pero a mitad de camino, el sonido metálico de algo cayendo en el laboratorio rompió el silencio. El hombre se giró inmediatamente, y su mirada fue directamente hacia la escalera. Lily sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que los había visto. El brillo amenazador de la pistola en su mano se hizo más evidente, y sin pensarlo dos veces, el hombre levantó el brazo y apuntó. «¡Corre!», gritó Michael, tirando de Lily con fuerza hacia la parte superior de la escalera. El primer disparo resonó en el corredor, el sonido ensordecedor haciendo que los oídos de Lily zumbaran mientras corría detrás de Michael. La bala impactó en la pared justo por encima de sus cabezas, fragmentos de yeso cayendo a su alrededor mientras se apresuraban a salir de la casa. Lily apenas podía pensar mientras corría, la adrenalina impulsándola hacia adelante, con cada latido de su corazón retumbando en sus oídos como un tambor. Michael empujó la puerta principal con fuerza, y salieron a la fría noche, el aire helado quemando sus pulmones. Ambos corrieron hacia el coche estacionado más adelante sin detenerse a mirar atrás. Michael desbloqueó el coche rápidamente, y Lily se arrojó en el asiento del pasajero mientras él arrancaba antes de que ella pudiera cerrar la puerta por completo.
El motor rugió mientras aceleraban por el estrecho camino, el silencio de la noche roto por los sonidos distantes de disparos tras ellos. ¿Quién diablos será ese?, jadeó Lily, su cuerpo aún temblando por la descarga de adrenalina. No es solo un hombre, respondió Michael con la voz tensa mientras mantenía los ojos en la carretera. Son ellos. El grupo que financiaba el proyecto. No quieren que descubras lo que Andrew estaba investigando. No quieren que nada de esto salga a la luz. Lily lo miró, sintiendo que su estómago se revolvía con la verdad de esas palabras. Estaban siendo cazados, y no había forma de negarlo. Pero al mismo tiempo, su determinación crecía. Si esos hombres estaban dispuestos a matar por esos secretos, significaba que lo que Andrew había descubierto era aún más importante y peligroso de lo que ella imaginaba. No voy a parar, murmuró Lily, con los ojos fijos en la carretera frente a ellos. No hasta descubrir toda la verdad. Michael la miró de reojo, su rostro serio pero con un atisbo de admiración en sus ojos. Entonces prepárate, dijo en voz baja. Porque a partir de ahora, no tenemos más a dónde correr. El coche avanzaba rápidamente por la carretera estrecha y desierta. El sonido del motor era el único ruido constante que rompía el silencio de la noche. Lily mantenía los ojos fijos en la carretera mientras intentaba calmar su respiración, aún descompasada por la huida y los disparos. A su lado, Michael parecía igual de concentrado, con las manos fuertemente aferradas al volante, pero ella podía notar la tensión en los músculos de su rostro. Después de algunos minutos, que parecieron horas, finalmente llegaron a un lugar seguro, un claro apartado entre árboles densos. Michael redujo la velocidad del coche y lo estacionó al lado de un sendero de tierra, apagando el motor. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el ruido de la fuga. Ambos permanecieron en silencio durante unos momentos, recuperando el aliento y procesando lo que acababa de ocurrir. Lily aún podía oír el eco de los disparos en su mente, reverberando como un sombrío recordatorio que se negaba a desaparecer. Entonces, ¿y ahora?, rompió el silencio Lily, su voz baja pero cargada de determinación. Michael no respondió de inmediato. Se quedó un momento mirando por la ventana, como si estuviera calculando los próximos pasos. Finalmente, se volvió para mirarla, sus ojos oscuros reflejando la gravedad de la situación. Ahora tenemos que desaparecer por un tiempo. Desaparecer, repitió Lily, sin poder creer completamente lo que oía. No puedo simplemente desaparecer. Ellos mataron a mi hermano, Michael. Y ahora están detrás de mí. Necesito saber por qué. Lo sé, dijo él con calma pero firmeza. Pero si seguimos corriendo sin un plan, acabaremos como Andrew. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara. Si queremos descubrir la verdad y exponer lo que hicieron, necesitamos tiempo. Y necesitamos ser inteligentes. Lily sabía que él tenía razón, pero eso no hacía que la sensación de impotencia disminuyera. No quería esconderse. Quería enfrentarse a todo de frente, luchar contra aquellos que habían destruido su vida y la de Andrew. Pero el miedo, la incertidumbre de lo que estaban enfrentando, la hacía darse cuenta de que tal vez Michael estaba en lo cierto. No podían simplemente seguir huyendo sin una estrategia. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó ella, cruzando los brazos en un gesto defensivo, tratando de mantener el control sobre el torbellino de emociones dentro de ella. Michael sacó un mapa doblado de la guantera y lo extendió sobre el tablero del coche. Andrew y yo teníamos otro punto de investigación, un lugar que ni siquiera el grupo financiador conoce. Está aún más alejado, en una región montañosa casi inaccesible. Usábamos el lugar para discutir teorías y probar algunas de las tecnologías más experimentales del proyecto Fénix, lejos de las miradas curiosas. Si logramos llegar allí, tendremos tiempo para analizar mejor los datos que tomaste del laboratorio y descubrir cómo usar todo eso en su contra. Lily observó el mapa, la ubicación marcada en rojo, aislada entre montañas y caminos sinuosos. Era el tipo de lugar al que solo alguien con mucha determinación o conocimientos específicos podría llegar. ¿Cuánto tiempo nos llevará llegar hasta allí? Unas horas en coche, respondió Michael, volviendo a doblar el mapa. Pero será peligroso. Nos están rastreando y no sé cuánto tiempo tenemos antes de que nos encuentren de nuevo. Lily asintió, comprendiendo mejor la gravedad de la situación. Estaban corriendo contra el tiempo, y con cada minuto que pasaba, los peligros aumentaban. Pero, de alguna manera, el pensamiento de finalmente llegar al fondo de todo aquello,
de entender lo que Andrew había intentado descubrir y de enfrentarse a aquellos que lo mataron, le daba una sensación de propósito. «Hagámoslo», dijo ella, su voz llena de una renovada determinación. «No puedo seguir huyendo para siempre. Si Andrew estaba dispuesto a morir por esto, entonces yo estoy dispuesta a luchar hasta el final». Michael la miró durante un largo momento, una expresión de respeto formándose en su rostro. «De acuerdo», dijo, poniendo el coche en marcha una vez más. «Pero a partir de ahora, cada movimiento que hagamos debe ser calculado». Volvieron a la carretera, esta vez con un objetivo claro. El camino se extendía ante ellos, serpenteando entre las montañas como una senda que los guiaba hacia lo desconocido. El entorno a su alrededor se volvía cada vez más aislado a medida que avanzaban. Los altos árboles, los profundos valles y el cielo nocturno sin estrellas creaban un escenario casi cinematográfico, como si estuvieran entrando en otro mundo, lejos de cualquier civilización. La tensión en el coche permanecía, pero ahora había algo más, una sensación de propósito, de que estaban a punto de descubrir algo grande. Lily lo sentía en sus huesos, como si cada kilómetro los acercara a las respuestas que buscaban, pero también a peligros que no podían prever. De repente, el sonido de neumáticos estallando rompió el silencio de la noche. El coche derrapó violentamente hacia la derecha y Michael intentó mantener el control del volante. «¡Mierda!», gritó mientras el coche se balanceaba peligrosamente por la carretera. Lily se aferró al tablero, su cuerpo siendo sacudido hacia adelante y hacia atrás con el brusco movimiento del coche. El vehículo finalmente se detuvo con un golpe brusco al costado del camino, con la rueda trasera izquierda completamente destrozada. Michael salió del coche primero, con una expresión de rabia y frustración en el rostro. «No es una coincidencia», murmuró mientras inspeccionaba los daños. «Deben haber puesto algo en la carretera. Sabían que estábamos viniendo». Lily salió después, mirando a su alrededor. El ambiente estaba inquietantemente quieto, excepto por el sonido del viento entre los árboles. Sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Y ahora?», preguntó, tratando de mantener la calma. Michael miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban sombrías e imponentes. «Ahora seguimos a pie». Sacó una mochila del maletero, llena de suministros, y le entregó otra a Lily. «Estamos cerca. ¿No nos atraparán tan fácilmente?». Lily asintió, ajustándose la mochila sobre los hombros. El peso de lo que estaban a punto de enfrentarse hacía sentir con cada paso que daban. Con el coche abandonado al costado del camino, comenzaron a caminar hacia lo desconocido. El silencio de las montañas los envolvía mientras caminaban por el estrecho y pedregoso sendero. El único sonido era el susurro suave de las hojas y el leve crujido de sus botas contra el suelo. La oscuridad era casi absoluta, con solo la luz de la linterna de Michael iluminando el camino frente a ellos. Lily sentía la tensión en cada paso, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de propósito comenzaba a apoderarse de ella. Estaban cerca ahora, cada vez más cerca de las respuestas que tanto buscaban. «¿Cuánto falta?», preguntó Lily, en voz baja, para no romper el silencio opresivo de la noche. «Poco», respondió Michael sin volverse. «Deberíamos llegar antes del amanecer si mantenemos este ritmo». Ella asintió, aunque él no podía verla. El frío de la noche comenzaba a intensificarse, el aire helado cortaba su rostro y hacía que Lily se apretara más el abrigo alrededor de sí misma. Sabía que no podían detenerse ahora. Estaban siendo perseguidos, y cualquier vacilación podría costarles la vida. Pero al mismo tiempo, el cansancio comenzaba a hacerse sentir en sus músculos. Su cuerpo aún no se había recuperado del enfrentamiento en el laboratorio y de la apurada fuga. Mientras avanzaban por el sinuoso sendero, el camino comenzó a hacerse más empinado. Las piedras sueltas hacían que cada paso fuera una lucha, y la respiración de Lily se volvía más pesada, visible en forma de vapor que flotaba en el aire frío. Aún así, continuaba. Había algo en su determinación que la impulsaba hacia adelante, algo que provenía de la memoria de Andrew y del peso de las verdades que estaban a punto de descubrir. Andrew solía decir que este lugar era el único donde se sentía realmente seguro, dijo Michael de repente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. El único lugar al que el proyecto nunca pudo llegar, donde podía trabajar libremente. Lily escuchó intrigada. ¿Por qué nadie sabía de este lugar? ¿Cómo logró mantenerlo oculto? Michael dejó escapar una risa seca. Andrew era más inteligente que todos nosotros.
Sabía que una vez que el proyecto se diera cuenta del verdadero valor de sus investigaciones, sería perseguido. Así que construyó este lugar con la ayuda de unas pocas personas en quienes realmente confiaba. Nunca registró nada oficialmente, nunca habló abiertamente de ello. Para el mundo, el laboratorio que vimos antes era todo lo que tenía. Lily procesó esa información en silencio. Su hermano, el hombre que pensaba que conocía tan bien, había sido mucho más de lo que parecía. Llevaba consigo secretos que podían cambiar el destino de la humanidad, y eso lo había llevado a la muerte. Pero aún así, confiaba en ella para continuar su legado, algo que la llenaba de orgullo y dolor al mismo tiempo. Después de algunas horas más de caminata, una leve claridad comenzó a aparecer en el horizonte. El cielo, antes completamente negro, ahora mostraba los primeros tonos de azul oscuro y morado, indicando que el amanecer estaba próximo. Fue en ese momento cuando Michael se detuvo abruptamente. Señaló hacia algo al frente y Lily, forzando la vista, vio una estructura oculta entre los árboles. «Es ahí», dijo Michael, respirando con más dificultad. «El último refugio de Andrew». Lily sintió una ola de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Finalmente, estaban allí, en el lugar donde Andrew había guardado sus mayores secretos. El edificio era pequeño y discreto, una cabaña de madera que se mezclaba con el entorno que lo rodeaba. Pero sabía que el verdadero tesoro estaba escondido allí dentro. Acercándose a la cabaña, Michael abrió la puerta con una llave que llevaba colgada al cuello. Cuando la puerta rechinó al abrirse, fueron recibidos por un espacio simple pero organizado. Había estanterías llenas de cuadernos, computadoras antiguas y equipos científicos que parecían anticuados pero funcionales. En el centro, una mesa con una pila de papeles, exactamente como Andrew lo habría dejado. Lily entró lentamente, sintiendo el olor familiar de polvo y papel viejo. Era como si el propio espíritu de Andrew aún estuviera allí, guiando cada uno de sus pasos. Pasó los dedos por las estanterías, viendo el meticuloso trabajo que había realizado. Era impresionante cuánto había logrado ocultar. Estaba cerca de algo, dijo Michael, rompiendo el silencio mientras buscaba en un cajón. Algo que lo hizo darse cuenta de que no podía confiar en nadie más. No en los financiadores, sino en las personas que lo rodeaban en el laboratorio principal. Lily se acercó a la mesa en el centro de la sala. En la parte superior de la pila de papeles había un cuaderno de tapa negra, diferente a los demás que había visto hasta ahora. Al abrirlo, sus manos temblaron levemente. Las primeras páginas estaban cubiertas con anotaciones apresuradas, diagramas y fórmulas que apenas podía entender. Pero al pasar las páginas, algo llamó su atención, una carta doblada con cuidado y dirigida a ella. El corazón de Lily se aceleró. Tomó la carta y la abrió, con los dedos vacilantes. La caligrafía de Andrew llenaba la página, cada palabra cargada con un peso que podía sentir. Lily, si estás leyendo esto significa que lo peor ha sucedido. No quería involucrarte en esto, pero sabía que en el fondo serías la única persona capaz de entender. La única que podría continuar. Hay cosas que aún no sabes sobre el proyecto Fénix y sobre mí. Lo que está por venir será difícil, pero eres más fuerte de lo que crees. Continúa mi investigación, pero sobre todo, confía solo en ti misma. No todos los que parecen amigos lo son. Lily leyó y releyó las palabras, el peso de lo que Andrew había dejado para ella haciéndose cada vez más claro. Sabía que aquello era peligroso, pero confiaba en ella. Ahora sabía que no podía fallar. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de un motor a lo lejos hizo que el corazón de Lily se detuviera por un momento. Michael levantó la cabeza bruscamente, su rostro tenso. «Nos han encontrado», dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Lily apretó la carta contra su pecho, el miedo volviendo a pulsar en sus venas. «¿Qué vamos a hacer?» Michael la miró con seriedad, sus ojos fijos en los de ella. «Vamos a luchar. No podemos dejar que se lleven lo que Andrew descubrió». Lily asintió, la determinación ardiendo más fuerte que nunca. Estaban listos. El sonido de los motores se acercaba rápidamente, cortando el silencio de las montañas como una advertencia sombría. Lily miró a Michael, sintiendo como el miedo y la adrenalina comenzaban a recorrer sus venas. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Andrew, grabadas en su mente como un eco constante: no todos los que parecen amigos lo son. Michael caminó hasta un cajón escondido debajo de la mesa y lo abrió de un tirón rápido. Dentro había una pistola pequeña, pero suficiente para protegerse,
además de algunos equipos que Lily no reconocía. Tomó la pistola y verificó el cargador con una precisión casi mecánica. No sabemos cuántos son, así que tenemos que ser rápidos, dijo ya en modo de combate, con los ojos fijos en la puerta. Lily se quedó paralizada por un momento, aún procesando todo. Había una parte de ella que quería correr, huir de ese caos, encontrar una forma de escapar, pero las palabras de Andrew seguían reverberando en su mente. Él había confiado en ella para continuar su lucha. No podía retroceder ahora, no con el legado de su hermano en juego. Vamos a usar la salida trasera, sugirió Michael con una mirada seria. La cabaña tiene un pasadizo que lleva a un sendero oculto. Pero tenemos que movernos rápido. Lily asintió, aún aferrándose a la carta de Andrew como si fuera un talismán. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Cada movimiento ahora era calculado, cada segundo más precioso que el anterior. Siguió a Michael por la parte trasera de la cabaña, donde empujó una estantería a un lado, revelando una pequeña puerta de madera oculta en la pared. Cuando la abrió, una escalera rudimentaria llevaba a un túnel oscuro y estrecho, claramente preparado para momentos como este. Esto nos dará ventaja, susurró Michael, haciéndole una seña a Lily para que fuera primero. Pero no tardarán en darse cuenta. Lily descendió rápidamente, sintiendo la humedad fría del túnel estrecho mientras la linterna de Michael iluminaba el camino frente a ellos. Sus pasos eran rápidos y silenciosos, pero el sonido distante de los vehículos aún resonaba en la oscuridad, recordándoles que el peligro estaba cada vez más cerca. El túnel se extendía por varios metros hasta que finalmente salieron a un pequeño bosque fuera de la vista de la cabaña y del camino. Michael miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran temporalmente a salvo. Sigamos por el sendero. Si logramos llegar a la base de la montaña, podremos encontrar refugio por ahora. Pero antes de que pudieran dar unos pasos más, el sonido de voces distantes llegó hasta ellos. Los estaban siguiendo. Lily sintió un nudo en el estómago. Están cerca. Sí, murmuró Michael, con la voz baja pero alerta. Nos esconderemos por un tiempo. No podemos correr en la oscuridad sin conocer el terreno. Tenemos que ser más astutos que ellos. Se escondieron entre los árboles y los arbustos densos, el suelo cubierto de hojas secas y ramas caídas que crujían con cada movimiento. Lily sabía que sería imposible permanecer ocultos mucho tiempo, pero por ahora, esa era su única opción. Mientras se agachaban entre la vegetación, el sonido de los motores disminuyó, pero las voces se hicieron más claras. Los hombres que los perseguían ahora estaban a pie, moviéndose con cautela por el sendero. Lily podía oír fragmentos de sus conversaciones, pero nada que tuviera sentido. Coordinaban la búsqueda, tratando de localizarlos. Michael miró a Lily, con el rostro tenso, y le hizo un gesto para que guardara silencio. Los pasos de los hombres se acercaban cada vez más. Lily sintió su corazón latir con fuerza contra su pecho, su respiración corta e irregular mientras el miedo se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Pero se mantuvo inmóvil, como Michael le había indicado, observando a los hombres desde la distancia, las linternas de ellos cortando la oscuridad del bosque. Por un breve momento, el haz de luz de una de las linternas pasó muy cerca de donde estaban escondidos. Lily contuvo la respiración, sintiendo el sudor frío en la nuca. Uno de los hombres se detuvo, mirando a su alrededor, como si sintiera algo. Lily se mantuvo completamente inmóvil, con los músculos tensos, mientras la luz se alejaba lentamente, moviéndose hacia otra dirección. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres pasaron de largo. Sus voces y linternas comenzaron a alejarse y el sonido de sus pasos desapareció. Lily soltó el aliento que había estado conteniendo, aliviada pero aún alerta. Michael se inclinó hacia ella, manteniendo el tono bajo. Vamos ahora, mientras aún están lejos. Se levantaron y siguieron por el sendero estrecho, moviéndose lo más rápido que podían sin hacer ruido. El bosque a su alrededor era denso, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, pero había algo reconfortante en la oscuridad protectora de las montañas. A medida que se alejaban del peligro inmediato, Lily comenzó a procesar lo que todo eso significaba. Los estaban persiguiendo por algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y los hombres que los cazaban formaban parte de una organización que haría cualquier cosa para evitar que el secreto de Andrew fuera revelado. Cuando llegaron a un claro más alejado, Michael finalmente se detuvo, jadeando, pero aún alerta. Nos detendremos aquí un momento, dijo, intentando recuperar el aliento. Necesitamos un plan más claro.
Lily asintió, su mente girando con las opciones limitadas que tenían. No podemos seguir así para siempre, Michael. Eventualmente, nos encontrarán. Lo sé, respondió él, serio. Pero necesitamos ganar más tiempo. Hay una persona, alguien que podría ayudarnos. Era parte del proyecto, pero se fue antes de que las cosas se pusieran peligrosas. Podría tener información crucial sobre lo que Andrew estaba tratando de proteger. Si logramos encontrarlo, podría ser nuestra oportunidad de derribarlos. ¿Quién es?, preguntó Lily, intrigada. Su nombre es David, respondió Michael. Era el ingeniero detrás de las tecnologías experimentales utilizadas en el proyecto Fénix. Pero cuando se dio cuenta de en qué se estaba convirtiendo el proyecto, desapareció. Se esfumó por completo. Solo Andrew y yo sabíamos dónde estaba. Lily sintió un atisbo de esperanza. Tal vez David era la clave que necesitaban, alguien que finalmente podría ayudarles a entender lo que Andrew estaba enfrentando, y lo más importante, cómo luchar contra quienes los perseguían. Entonces, vamos a encontrarlo, dijo ella, con la determinación creciendo una vez más. Y terminemos con esto de una vez por todas. Michael asintió con la cabeza. Vamos, pero tenemos que ser rápidos. A partir de ahora, cada paso debe ser calculado. Lily sabía que la jornada aún sería larga, pero ahora había una nueva chispa de esperanza. Estaban cada vez más cerca de las respuestas, y del enfrentamiento final que cambiaría todo. Lily y Michael continuaron por el sinuoso sendero, avanzando en la oscuridad del bosque mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. La claridad de un nuevo día traía consigo una ligera esperanza, pero también un recordatorio constante de que cada segundo contaba. Sus pasos eran rápidos pero cautelosos, con Michael siempre atento al camino delante y a su alrededor, vigilando cualquier señal de peligro. Mientras caminaban, las palabras de Michael sobre David seguían resonando en la mente de Lily. Si ese hombre tenía las respuestas que necesitaban, podría ser la clave para entender finalmente lo que Andrew había descubierto y cómo derribar a quienes los perseguían. Sin embargo, algo en el tono de Michael al hablar de David la inquietaba. Una cautela sutil, como si no estuviera completamente seguro de cómo reaccionaría David al verlos. ¿Cuánto falta para encontrar a David?, preguntó Lily, rompiendo el silencio mientras atravesaban una parte más densa del bosque. Unas pocas horas, respondió Michael, repasando mentalmente el camino. Vive en una cabaña aún más apartada, lejos de cualquier señal de civilización. Es un lugar que eligió precisamente para mantenerse fuera del radar. ¿Sabe que vamos a buscarlo?, preguntó Lily. Michael vaciló por un momento. No. David es complicado. Cuando dejó el proyecto, cortó todo contacto. Pero entenderá cuando le expliquemos lo que está ocurriendo. Él y Andrew eran cercanos. Lily frunció el ceño. ¿Y si no quiere ayudarnos? ¿Y si nos da la espalda? Michael se detuvo un momento y la miró directamente a los ojos. Nos ayudará. Porque sabe lo que está en juego. Y porque sabe que si esas personas consiguen lo que buscan, nadie estará a salvo. Ni siquiera él. Lily asintió, pero una leve sensación de inquietud permanecía. Algo en los ojos de Michael sugería que había más en esta historia de lo que estaba contando. Pero decidió no presionarlo, no en ese momento. Había prioridades más urgentes. A medida que el sol ascendía lentamente en el cielo, el bosque a su alrededor comenzaba a transformarse. La luz dorada de la mañana penetraba entre los árboles, proyectando sombras largas en el suelo. El sendero parecía más familiar para Michael, quien avanzaba con más confianza. Lily intentaba ignorar el dolor creciente en sus pies y piernas, el cansancio de la huida empezaba a hacerse sentir, pero sabía que detenerse no era una opción. Después de unas horas de caminata, finalmente llegaron a un claro aislado. En el centro había una pequeña cabaña de madera, escondida entre los árboles, como si fuera parte del paisaje. No había señales de vida a su alrededor, y la tranquilidad del lugar era casi inquietante, considerando la urgencia con la que habían llegado hasta allí. «Es aquí», dijo Michael, bajando la voz mientras se acercaban a la cabaña. El corazón de Lily se aceleró. Finalmente estaban a punto de encontrarse con alguien que podría ofrecer respuestas. Pero mientras se acercaban a la puerta, una duda incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Y si David había cambiado? ¿Y si ya estaba siendo vigilado? La tensión en el aire era palpable. Michael golpeó la puerta,
el sonido resonando en el silencio del claro. Hubo una larga pausa, y por un momento, Lily pensó que no había nadie en la cabaña. Pero entonces escucharon pasos pesados del otro lado, seguidos por el sonido de cerraduras siendo liberadas. La puerta se abrió lentamente, y un hombre alto y corpulento apareció en la entrada. Su cabello gris y desaliñado combinaba con la espesa barba que cubría su rostro. Miró directamente a Michael, con los ojos entrecerrados en una expresión de desconfianza, pero sin sorpresa. «Michael», dijo el hombre, su voz grave y ronca, como si ya supiera que este momento llegaría. «Hace mucho tiempo». Michael asintió. «David, necesitamos hablar. Es sobre Andrew». El nombre de Andrew pareció endurecer el cuerpo de David. Miró a Lily con una curiosidad silenciosa antes de apartarse de la puerta, permitiendo que entraran. La cabaña era sencilla, con pocos muebles, pero repleta de equipos electrónicos antiguos y herramientas esparcidas por todos lados. Era el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer fácilmente del mundo, exactamente como lo había hecho David. «Imaginé que esto sucedería algún día», dijo David, cerrando la puerta tras ellos. Se movió hacia una silla al lado de una mesa cubierta de papeles y dibujos técnicos. «Pero si vinieron hasta aquí, significa que las cosas están peor de lo que pensaba». «No tienes idea», respondió Michael, cruzando los brazos mientras observaba al viejo amigo. «Andrew está muerto. Y ahora van tras Lily». David cerró los ojos por un segundo, como si absorbiera la noticia. Cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. Andrew siempre fue el más brillante de nosotros. Pero también el más terco. Le advertí que esto sucedería si seguía escarbando demasiado. «No tenía elección», dijo Lily, finalmente rompiendo su silencio. Estaba cerca de descubrir algo que esas personas no querían que saliera a la luz. «Ahora estoy intentando continuar lo que él empezó. Y necesito tu ayuda». David la observó detenidamente, su expresión endurecida. «Eres la hermana, ¿verdad? Andrew hablaba mucho de ti. Siempre decía que si todo se venía abajo, tú serías la única en continuar su lucha». Hizo una pausa, inclinándose un poco hacia adelante. «Pero dime una cosa, Lily. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por esto? Porque las personas a las que enfrentamos no van a detenerse. Ya destruyeron la vida de tu hermano. Y harán lo mismo contigo si tienen la oportunidad». La pregunta de David quedó suspendida en el aire, densa y pesada. Lily sintió el peso de sus palabras, pero también una nueva determinación que crecía dentro de ella. Ya sabía la respuesta, incluso antes de reflexionar profundamente sobre ello. «Llegaré hasta el final», dijo sin titubear. «Sea lo que sea que Andrew descubrió, lo expondré. No voy a dejar que ellos ganen». David la observó por unos segundos más, como si estuviera evaluando su determinación. Finalmente, se levantó y caminó hacia una de las estanterías, sacando una carpeta gruesa llena de documentos. «Entonces creo que querrás ver esto. Es lo último que Andrew me envió antes de que todo se derrumbara. Sabía que esto podría suceder, y me pidió que lo guardara por si las cosas salían mal». Lily tomó la carpeta, sintiendo su peso físico y simbólico en sus manos. Al abrirla, vio diagramas, notas y documentos técnicos, todo apuntando a algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Andrew estaba a punto de revelar un secreto monumental, y ella estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. «Entonces trabajaremos juntos», dijo David, su voz grave pero firme. «Pero prepárense. Esto no va a ser fácil. Lo que está por venir es más grande que todos nosotros». Lily miró a Michael, quien asintió en silencio. Sabía que estaban entrando en la fase más peligrosa de toda esta jornada. Pero ahora, con David de su lado y las respuestas tan cerca, estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. La lucha estaba lejos de terminar, pero la verdad estaba cada vez más cerca. Lily sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras hojeaba la carpeta que David le había entregado. Las páginas estaban llenas de anotaciones detalladas de Andrew, fórmulas y diagramas complejos que apenas lograba entender. Pero algo estaba claro, Andrew había descubierto algo revolucionario, algo que ponía en peligro a todos los involucrados en el proyecto Fénix. El conocimiento que había adquirido era tan valioso como peligroso, y ahora era responsabilidad de Lily asegurarse de que esa verdad saliera a la luz. Michael y David conversaban en voz baja, discutiendo los próximos pasos con urgencia,
pero Lily apenas los escuchaba. Estaba completamente inmersa en las notas de Andrew, buscando un patrón o una pista que la guiara. Y entonces, en una de las páginas, algo llamó su atención, una referencia a un archivo cifrado que Andrew había escondido. La ubicación era vaga, pero la mención de un servidor seguro fuera del radar indicaba que había almacenado digitalmente la parte más crucial de su investigación. David, llamó Lily, interrumpiendo la conversación de los dos hombres. ¿Qué es esto? ¿Un servidor seguro? Andrew mencionó que almacenó una parte crítica de los datos allí. David se acercó y miró por encima de su hombro, su expresión se volvió grave al ver la página. Sí, él me habló de esto. Era una medida de seguridad en caso de que el laboratorio físico fuera comprometido. El servidor no está conectado a la red principal. Andrew era lo suficientemente paranoico como para mantenerlo completamente offline. El acceso solo se puede realizar en persona y, que yo sepa, nunca reveló la ubicación exacta. Michael frunció el ceño, cruzando los brazos mientras pensaba. Sea donde sea, ahí es donde encontraremos la clave para exponer el proyecto Fénix. Sin ese archivo, todo lo que tenemos son fragmentos. Necesitamos pruebas concretas para derribar a estas personas. Lily respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Sabía que el archivo que Andrew mencionaba contenía más que simples datos científicos. Era la evidencia que incriminaría a todos los involucrados, la pieza final que sus perseguidores temían que saliera a la luz. Y ahora, ella tenía que encontrarlo. David, ¿tienes alguna idea de dónde Andrew podría haber escondido este servidor?, preguntó Lily, tratando de mantener la calma ante la magnitud de la situación. David permaneció en silencio por un momento, frunciendo el ceño mientras buscaba en su memoria. Mencionó algo una vez, un lugar seguro donde nadie buscaría. Un lugar personal, pero que también podría proteger algo valioso. No era el laboratorio, de eso estoy seguro. Él me lo habría dicho si lo hubiera sido. Lily pensó por un momento, escudriñando los recuerdos de las conversaciones que había tenido con Andrew. Y entonces, algo cobró sentido. Nuestra casa familiar, dijo ella, y las palabras salieron casi en un susurro. Andrew siempre decía que la propiedad de campo de nuestra familia era el lugar más seguro para él. La casa de nuestra infancia ha estado abandonada durante años. Si quisiera ocultar algo, estaría allí. Michael y David se miraron, y Michael asintió lentamente. Tiene sentido. Un lugar remoto, desconectado de todo. Y a nadie se le ocurriría mirar allí. David parecía cauteloso. Si vas allí, será peligroso. Si están monitoreando cada uno de tus movimientos, es posible que hayan pensado en la posibilidad de que vayas allí. Tenemos que ser rápidos y discretos. Lily sabía que tenía razón. El tiempo era esencial, y cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Pero también sabía que si el archivo estaba realmente escondido en la casa de su familia, tendrían que irse ahora, antes de que alguien más pudiera alcanzarlos. No tenemos otra opción, dijo ella, con voz firme. Vamos allá. Sé dónde se habría escondido. Michael asintió y recogió el mapa que David había dejado sobre la mesa, trazando mentalmente la ruta. Nos moveremos rápidamente. Si salimos ahora, llegaremos antes del anochecer. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. David comenzó a reunir algunos suministros, mientras Michael revisaba el arma y guardaba una pequeña radio para monitorear las frecuencias en caso de que hubiera alguna señal de persecución. Lily se sentía más tensa con cada minuto que pasaba. Cada paso parecía conducir a una confrontación inevitable. Cuando estuvieron listos, los tres salieron de la cabaña y emprendieron el camino de regreso a través del bosque. El sol estaba más alto ahora, la luz del mediodía se reflejaba en las hojas y proyectaba sombras danzantes en el suelo. La caminata fue rápida pero cautelosa. El aire era pesado, cargado de expectación, y cada sonido del bosque parecía amplificado por el tenso silencio entre ellos. Cuando se acercaron a la carretera, Michael se detuvo y miró a Lily. Subamos al auto y conduzcamos a casa. El camino es aislado, pero eso no significa que no nos vayan a estar vigilando. Tenemos que actuar como si ya nos estuvieran cazando. Se dirigieron al vehículo escondido en el bosque y entraron en silencio. Michael volvió a tomar el volante y Lily se sentó a su lado, con David en el asiento trasero. El motor rugió suavemente mientras dejaban el camino de tierra y se dirigían al campo abierto. Durante el viaje,
La tensión dentro del coche era casi palpable. El horizonte se extendía vacío, pero Lily sabía que el peligro siempre estaba al acecho. Sus pensamientos volvían repetidamente a Andrew y a lo que podría haber escondido en esa casa. El lugar que una vez fue un refugio de la infancia ahora se convertiría en el último campo de batalla por la verdad. Finalmente, después de horas de viaje, divisaron la antigua casa de la familia. Era un edificio sencillo, rodeado de campos abiertos y algunos árboles dispersos. Estaba desgastado, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pero seguía en pie, firme en su soledad. Michael aparcó el coche a una distancia segura y los tres se bajaron. Separémonos y busquemos el lugar donde Andrew podría haber escondido el servidor, dijo, mirando a Lily. Tú conoces la casa mejor que nosotros. Llévanos a lo que parezca más probable. Lily respiró hondo y asintió, dirigiéndose hacia la entrada principal. Sabía que las respuestas estaban a solo unos pasos de distancia, pero también que cada segundo en ese lugar los acercaba más a una confrontación inevitable con quienes los perseguían. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y el secreto de Andrew estaba casi a la vista. Fin de la primera parte. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.